Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En este canal hablamos todo el tiempo de estrategias, herramientas para que nuestros negocios crezcan de forma inteligente y podamos tener negocios exitosos. Yo soy Greta Rangel, consultora y mentora de negocios enfocada en estrategia y en finanzas. Estoy aquí para que conversemos, hablarles de mi experiencia, toda la información que tiene que ver con el mundo de los negocios, el mundo del emprendimiento. Por supuesto, los invito a seguir el canal, a darle like, a dejarme todos los comentarios que quieran, temas que les gustaría de que yo hable, experiencias propias, en fin. Les voy a decir cómo se saca un negocio del estancamiento. En el video pasado les estuve hablando, tuve una conversación muy buena y muy espontánea además con Yanira, la CEO de Inmoyael, que si no lo han visto se los dejo por acá para que lo vean. Le conté de mi experiencia con un bar. Yo he tenido 3 negocios, vamos a decir de comida, han sido 3 negocios distintos. Uno fue un catering de comida saludable, el otro fue unos puestos de comida en un mercado gastronómico en el centro de Madrid y este del que hablé en este vídeo fue un bar a pie de calle. En ese vídeo estoy conversando con Yanira de todo lo que hice mal abriendo ese bar. De hecho, fue tan mal que lo tuve que vender, digamos, recoger los vidrios y cerrar. Hoy les quiero hablar de todo lo que sí hice bien en los puestos de comida en el mercado gastronómico, porque en ese negocio me fue muy bien. Esa fue la experiencia que me hizo tener la confianza para abrir el bar. Entonces, punto número 1, no pequemos de confiados. A mí me pasó y lo he visto en muchos clientes que porque les fue bien una vez, pues ya piensan que están lo suficientemente preparados para escalar o montar un negocio similar, como por ejemplo en mi caso. Los negocios que yo tenía eran unos puestos de comida en un mercado gastronómico turístico en el centro de Madrid y yo pensé, bueno, no pensé, digamos, pero me confié de que como me estaba yendo tan bien, lo podía hacer igual de bien en un local a pie de calle, que no tiene nada que ver en muchos aspectos. Lo primero, tú tienes que hacer que los clientes entren. En el mercado ya tú tienes un público cautivo, entonces tú lo que tienes que hacer es atraer al cliente. Eso por un lado. Luego, todo el tema de licencias, vecinos, que son terribles en algunos casos, en el mío fue terrible. Lidiar con vecinos, con comunidades, con la policía, el tema de fachadas, cerramiento, todo ese montón de cosas en el mercado, yo no tenía que lidiar con nada de eso porque para eso se encargaba pues la comunidad del mercado, los dueños del mercado, era un mercado privado, o sea que ellos se encargaban de todo eso. Lidiar con todas lo que eran instalaciones, fallas de luz, de tomas de gas, tuberías, en los baños, la limpieza, todo eso se encargaba el mercado y de eso me tuve que encargar yo, o había que encargarse en el bar, porque evidentemente lo tiene que hacer uno. Y en el mercado además nos gestionaban el tema de la lavada de platos. Entonces hasta eso era algo de lo cual yo no me tenía que preocupar. Muchas cosas cambiaron. Yo no voy a decir que eso fue lo que no me permitió que me fuera bien. No, hubo un montón de cosas que cuento en ese vídeo, pero lo que les quiero decir es que el tema del exceso de confianza, de ese exceso de seguridad que nos da cuando nos va bien y queremos replicar, es peligroso porque hay un montón de puntos ciegos que no vemos. Y ahí es donde es súper importante el tener un negocio que esté estandarizado, operativamente bien parametrizado para que tú lo puedas replicar y puedas escalar. Si no es así, es más difícil. Entonces, aunque yo tenía en este negocio muchas cosas estandarizadas, eran 2 negocios diferentes. Hecho este preámbulo, les voy a contar cómo fue mi experiencia, porque ahí la experiencia fue muy buena, pero no desde el principio. También hubo muchos fallos al comienzo, falta de estrategia, falta de claridad de la que yo siempre hablo y de la que veo muchísimo con mis clientes. Montamos un negocio porque tenemos una idea, pero realmente no estamos viendo si hay un mercado que está necesitando de esta idea o que realmente les es apetecible esta idea. Por ahí comienzan
casi todos los males. Y por ahí comenzó el mío. Yo venía de tener el catering de comida saludable. Entonces venía con una idea un poco minimalista, venía con una idea un poco gourmet, venía como de esa onda. Mi idea era montar una especie de salad bar para comida saludable. Eso sí, en el mercado dije, esto en el mercado como que no, pero sí tuve una propuesta inicial muy minimalista, muy gourmet, no tan chatarra. Este mercado era un mercado donde el 90% de las personas son turistas. Evidentemente vienen a buscar lo que ellos piensan que es el concepto de comida española, pero además con un toque como de chatarrita, ¿no? De street food. Porque, entre otras cosas, esto es un mercado gastronómico que es un mercado como así, como un poco ambientado, como si fuera una fábrica, como algo así. No era como algo elitesco, sino como un poco más alternativo. Entonces, bueno, eso invita como al street food. Evidentemente, cuando yo pongo mi oferta, que eran sardinas con gazpacho y no sé qué, burrata, tartar de atún, en unos conitos, una cosa como súper minimalista, súper como un catering, como una idea de catering. Evidentemente eso fracasó rotundamente. Era súper duro porque veía a las personas pasar viendo las vitrinas y cuando llegaban a la vitrina nuestra saltaban así y seguían viendo las otras vitrinas. Era bien duro, fue bien duro al principio. Por suerte fue corto, esa etapa fue bastante corta, porque ¿qué fue lo que yo hice? Que en un principio pensé haber hecho, pero no lo hice bien. ¿Qué sí fue lo que hice bien? Yo me sentaba en las mesas o me paseaba por todo el mercado a ver qué era lo que comía la gente, a ver bien qué era lo que más se vendía y qué era lo que las personas pues buscaban. Me di cuenta de dos cosas. Primero, que las personas evidentemente no iban buscando nada, o sea, mientras más, no sé, o sea, mientras más grande, mientras más rebozado, mientras más así como grotesco se veía el plato, mejor. Eso por un lado. Y segundo, pedían como muchas cosas para compartir. Lo que triunfaba eran platos en la mesa para que las personas como que comieran un poco de todo y probar un poco de todo. ¿Qué hice? Yo reuní a mi equipo a los 2 meses que yo veía que no funcionaba nada. Además, en un mercado, yo no sé si será así en todos negocios de hostelería, pero sí puedo decir, en el mercado metías un producto nuevo y si tú veías que en una semana no funcionaba, ese producto había que sacarlo. Ese mercado se movía muy rápido y cuando algo encajaba y cuando algo triunfaba, se notaba ahí mismo. Y cuando no, también, o sea, más de una semana nosotros dejamos cosas de repente un mes o algo y eso nunca arrancó. Entonces ya después nos dábamos cuenta que si queríamos meter algo nuevo y probar innovar con algo, en una semana era suficiente para saber si funcionaba o no. Esto también me ayudaba a mí a medir el tema de los costos, así no compraba cosas de más, sino que compraba muy poquito, probábamos y si en la semana no funcionaba, además en la semana ya probábamos, por ejemplo, días. Los lunes, los jueves, los viernes, los sábados, si el sábado a mediodía, el prime time del mercado, ese producto no funcionaba, eso iba para afuera, porque eso ya se sabía, que eso, si no se vendía el sábado a mediodía, no se iba a vender nunca. Pero bueno, sin embargo, yo probaba una semana. Yo me reuní con el equipo. Las personas que trabajan directamente con los clientes son los que tienen una información privilegiada. Y yo pregunté, ¿qué creen ustedes que puede encajar acá? Y una de las personas me dijo unas patatas fritas con queso cheddar y bacon. Lo han preguntado mucho. Había además un sitio de nachos que vendían nachos con queso cheddar, así típico como lo que venden, y eso se vendía mucho, pero no había patata. Y él me dijo, a la gente le gustan más las patatas. Pues exactamente eso fue lo que hice. Y les cuento que yo terminé vendiendo, bueno, terminamos vendiendo 300 kilos de patatas semanales. Semanales. Eso era mi plato estrella. El top 3 de platos estrellas eran las patatas con queso cheddar y bacon. Porque no solamente hicimos unas patatas con queso cheddar y bacon, las emplatamos de una forma espectacular, en unos platos bellísimos. El plato era como una especie de hoja que al mismo tiempo, si la veían así en perspectiva, parecía un barquito como de papel y lo llamamos barca
de patatas con queso cheddar y bacon. ¿Qué fue esto otro que hicimos? Y aquí viene el segundo punto. El primero, evidentemente, conocer al cliente ideal. Esto lo digo hasta la saciedad. Los que me siguen y ven todos mis vídeos saben que por algún lado lo meto porque es que es tan importante. Es vital, es esencial conocer qué busca tu cliente, conocer a tu cliente, conocer qué quiere, saber qué le gusta. Por ejemplo, nosotros teníamos una salsa con cilantro. No sé por qué, bueno, sí sé por qué. El cilantro en Europa no gusta demasiado. ¿Quiénes les gustaba el cilantro? Los latinoamericanos y los americanos. Pero esa no era la mayor cantidad de personas. Habían muchos más ingleses y muchos más franceses que empezamos a ver que era el público que más venía al mercado. Y también mucho asiático. Pero el asiático no era nuestro cliente ideal. Los asiáticos buscaban siempre los arroces españoles y las tortillas de patatas. Ese no era nuestro cliente. De hecho, una vez vino como un tour de asiáticos que los llevaron, típicos que los bajan en mercados y tal. Y les puedo decir que si vendimos al 10% de las personas era mucho. Nuestro target eran ingleses, los que más, americanos bastante también, y mucho francés. Esos eran nuestros clientes. Entender, ver esto es súper importante para poder realmente saber qué ofrecer, cómo lo vas a ofrecer, esa forma incluso de desenvolverte con las personas. Y por ejemplo, saber que miren, nos anunciaban, viene un tour de personas asiáticas. Y nosotros no nos poníamos como a hacer más producción, nos quedábamos con lo que teníamos, porque sabíamos que eso no iba a ser una venta como muy explosiva. En cambio, cuando venía la que es de los ingleses, que es como del trébol, ay, ahorita no me puedo acordar, si me acuerdo se los dejo puestos por aquí, y eso venían muchos ingleses. Bueno, ahí había que prepararnos con todo, porque sabíamos que lo íbamos a vender todo y lo vendíamos todo. A mí me llegaban a llamar, nos hemos quedado sin género, sin comida, no tenemos para vender, tenía yo que salir corriendo. Lo segundo que hicimos, conceptualizar la oferta. Yo les dije en un principio que ese era un mercado que tenía una oferta de comida no necesariamente española, había un poco de todo, pero que las personas iban buscando comida española o un concepto español, pero también había como una mezcla con un street food. Nosotros vendíamos pinchos, una típica tapa del País Vasco, que es un pan con cositas encima, de distintas formas, pinchos calientes, pinchos fríos, etc. Los definimos como que vendíamos street food pinchos. Entonces metíamos la mezcla de el street food para darles ambientación con el mercado con los pinchos. A partir de ahí logramos además tener muy acotada la oferta que nosotros vendíamos, porque aunque vendíamos más que pinchos, vendimos hamburguesas, las patatas, lo que hacíamos era modo street food y modo pinchos. ¿Qué quiere decir pinchos? A excepción de la hamburguesa, como bocaditos. De hecho, nos tardamos en meter la hamburguesa porque al principio vendíamos hamburguesitas pequeñas, justamente para no salirnos de la parte del bocadito. Y sin embargo, la gente quería hamburguesas grandes. A partir de ahí los metimos, pero nos tardamos porque no queríamos salirnos de esa parte del pincho, del bocadito, de la opción para compartir. A partir de esa conceptualización, pues por supuesto, todo fue alrededor de esa conceptualización. La decoración, los colores, los uniformes, el emplatado. Mandé a hacer pues banderitas para ponerle a los platos con los colores de nuestra marca. Tener un concepto es demasiado importante. Le va a permitir a tu cliente tener una idea fija de qué o clara de qué es lo que tú vendes, pero a ti también te va a permitir tomar decisiones en base a algo muy concreto, porque muchas veces nos gusta todo. Ay, bueno, esto sonido estaría bueno. Y sí, yo no digo que no, pero te está sacando el concepto. Vamos a explotar lo que ya tenemos. Si queremos hacer otra línea, no digo que no se pueda hacer, pero hacerlo de una forma estratégica y más pensada, porque si no, empezamos a divagar. Y cuando tenemos una oferta como muy así, como muy, que hay un poco como de todo, los clientes como que no terminan de entenderte. Y es súper necesario para posicionarte que el cliente te entienda. Entienda qué es lo que tú vendes. Porque cuando yo quiero un pincho, yo voy a ti. Pero cuando yo quiero una pasta, yo voy al de al lado. Cuando yo quiero una crepe, que habían crepes, yo voy al del otro lado. Pero si yo quiero algo que sea street food y pinchos, yo voy aquí.
Ese es el concepto. Súper, súper importante y lo logramos hacer de una forma espectacular. Luego, ¿cómo nos diferenciamos? Es súper difícil diferenciarse en un mercado donde todo el mundo al final está vendiendo a unas personas que van de paso. Si ustedes notan, en los mercados gastronómicos, que son como muy dirigidos a los turistas, no se cuida mucho el trato, no se cuida mucho incluso la calidad de la comida. Es como que, bueno, ya te compraron, ya no importa mucho. O esa es la sensación que a mí siempre me ha dado en los mercados, que la calidad no se cuida tanto. Nosotros hicimos todo lo contrario. No solamente cuidamos la calidad, por ejemplo, las hamburguesas que nosotros vendíamos era de vaca madurada gallega. Teníamos un sello de calidad de la carne. Todo lo que hacíamos era de primera calidad. Las rabas las comprábamos a unos importadores. La mayoría de las cosas eran de un producto premium. Pero no solamente eso era algo que nos diferenciaba. Nosotros construimos un storytelling alrededor de los platos. Por ejemplo, para los platos que eran como con producto muy español, con lacón, con chistorra, las hamburguesas de vaca madurada, gallega, nosotros creamos un storytelling para contar el origen de los platos, el origen del producto. Vendíamos platos también de pimientos de padrón. Entonces contábamos a las personas que eran turistas el origen de esa comida, de dónde venían de España. Creamos storytelling de los platos y esto a los turistas les encantaba. Entonces dejamos de ser un puesto en un mercado turístico al que vas y bueno, sí, comí y ya está. Pasamos a dejar una huella en las personas que venían. Era tanto así que nosotros nos venían personas diciendo, es que el mes pasado, la semana pasada, un amigo mío vino en un tour o vino de turista y me dijo que viniéramos a este puesto en este mercado. A ese nivel llegamos. Nosotros empezamos a tener clientes del barrio. Nos venían personas del barrio que ya nos conocían nuestros nombres, que nosotros conocíamos sus nombres, que ya sabíamos incluso qué era lo que les gustaban, que venían y compraban una hamburguesa o se cenaban unos pinchos ahí en la barra con nosotros. Empezamos a tener clientela fija en un mercado turístico a raíz de empezar a conversar con los clientes, contar historias a los clientes y por supuesto de tener un concepto. O sea, todo fue como muy alineado. Disfruté tanto construir eso. Estábamos dejando de ser un puesto en un mercado. Estábamos construyendo una marca que dejaba realmente una sensación en las personas que nos consumían. Eso fue maravilloso. Luego lo último que marcó la diferencia para poder realmente, porque les estoy contando todo lo que hice con el primer local. Abrimos un segundo local en el mismo mercado. Y lo que marcó la diferencia para poder abrir el segundo puesto con éxito fue tener un control financiero. Y este sí lo hacía yo a rajatabla. Cuando le mostraba a mi gestor todo lo que yo hacía, se quedaba alucinado porque yo controlaba todo el gasto. Yo controlaba que cada renglón de los gastos cumpliera el porcentaje que tenía que cumplir dentro de la estructura del flujo de caja. Esto es tan importante, sobre todo con un negocio que no cerraba ningún día del año, que estaba abierto 12 horas al día. Esto era vital porque era una máquina que no paraba nunca. Entonces había que tener un control exhaustivo. Yo controlaba, hacía la supervisión de toda la estructura semanal. Yo no esperaba a mensual porque es que semana a semana se veían cambios. Si un producto no se estaba vendiendo o había merma en un producto por lo que sea, no podías esperar al mes para darte cuenta. Tenías que tener un control semanal y muy exhaustivo de todo el costo y todo el consumo de los productos, de todo lo que se llama en España el género, que es la materia prima. Eso marcó la diferencia para que nosotros en un año pudiéramos abrir otro local y, aunque era de otro tipo de comida, replicar toda esta conceptualización. Al final, lo que tú necesitas para que un negocio sea exitoso es tener un pensamiento estratégico. Y cuando tú puedes tener ese pensamiento estratégico, puedes innovar con cosas diferentes. Porque ya tú sabes dónde tienes que poner el ojo. Bueno, hay que poner el ojo en el concepto, hay que poner el ojo en qué es lo que se consume, hay que poner el ojo en el elemento diferenciador, hay que poner el ojo en el control financiero. Ese segundo local nunca tuvimos problema, siempre nos fue bien, siempre estuvo estable. Lamentablemente nos vino la pandemia y no pudimos pasar ese momento de que estás estable a que explote porque, bueno, justo cuando estábamos dando ese salto,
llegó la pandemia y tuvimos que cerrar. Es súper importante a donde voy, es el tema del control financiero. No puedes pensar que porque tienes un gestor, estás llevando el control financiero de tu negocio. El gestor lo que hace es llevar la contabilidad de tu negocio y llevar todo el tema impositivo, que es súper importante. Pero todo el tema de costos, de estructura para tener un precio que realmente te permita tener rentabilidad. El control del flujo de caja, súper importante. Y todos los KPIs que puedan darte señales de cómo va la gestión de tu negocio, eso no te lo va a llevar un gestor. Si lo sabes hacer tú, fenomenal. Yo lo sé hacer porque, bueno, es lo que hago, además para vivir. Pero si no, tienes que conseguirte a alguien que te ayude a llevar esa gestión. Yo por lo menos doy un servicio, ProProfit, es un servicio mío que se llama ProProfit, que es un servicio de CFO externo, en donde yo mensualmente reviso cómo estuvo el comportamiento dependiendo del negocio, porque ya les digo, en este negocio mío tenía que hacerlo semanal, pero normalmente mensual va más que bien. Cómo se comporta el negocio mes a mes y ver qué está fallando, cuáles son las desviaciones y qué es lo que hay que hacer para corregir que el negocio sea rentable y sobre todo que tenga un buen manejo del flujo de caja, porque muchos negocios pequeños fallecen por la mala gestión del flujo de caja. Esto es vital. Así que bueno, aquí les conté mi historia de éxitos, todas las acciones que sí yo hice, que me fueron bien y que me ayudaron a sacar un negocio adelante. Toda esta experiencia es lo que a mí después me permitió, desde hace un tiempo, teniendo estos negocios, yo hacía todo lo que es la consultoría financiera, pero yo en ese momento todavía no hacía la parte de mentoría estratégica de negocios. Pero toda esta experiencia me llevó a interesarme por estudiar y formarme, y así fue como me certifiqué en el método EGM, que es un método, una metodología, la base de mi programa Smart Business, porque yo empecé a entender, porque yo hablaba con los otros dueños de los locales, estábamos todos muy perdidos en toda esta parte de conceptualización del negocio. Y eso fue esa experiencia, fue la que me llevó a mí a querer formarme para poder ayudar a negocios pequeños a salir del estancamiento y poder crecer. Entonces agradezco mucho esta experiencia porque aunque logré salir del estancamiento de una forma un poco empírica, luego fui formándome cada vez más y esto me permitió tener éxito. Aunque, bueno, ya les conté de el bar, que no me fue bien. Esto puede pasar, pero siempre es mejor tener una estrategia clara para maximizar tus posibilidades de éxito. Con esto los dejo hasta el próximo vídeo. Espero que esta información les haya sido de muchísima utilidad. Cuéntenme, déjenme en comentarios cómo han hecho ustedes para poder sacar adelante sus negocios, qué experiencia han tenido con sus negocios estancados. Déjenme todos los comentarios que quieran, que los leo todos. Y bueno, muchas gracias por escucharme y ya será hasta el próximo vídeo. Chao, chao.